Dios les bendiga, amados hermanos, y bienvenidos a otro estudio más de Escuela Dominical. En este día vamos a estar estudiando el estudio número 3 bíblico, que se titula La vara de Aarón reverdeció. Fíjate que esta es una de las historias más interesantes que es la Biblia, porque toda la Biblia es interesante. Pero como hablamos de cuando un siervo de Dios está pasando por crítica, gente pues acosándolo, diciéndole cosas como le pasó a Aarón en aquellos tiempos, pues podemos ver que la mano de Dios obra de una manera especial, dado que todas las varas de los líderes en aquel tiempo del pueblo de Israel fueron puestas junto con la de Aarón, y el Señor le dio que hicieran eso a cada jefe o líder de la tribu, y en ese caso le tocó a Aarón, el líder de la tribu de Leví. Cuando pusieron todas las varas ahí, aproximadamente un lapso de tiempo de 24 horas más o menos por ahí, podemos decir, la vara de Aarón reverdece de una manera que hasta fruto dio almendra. Una cosa sobrenatural que solamente el poder de Dios lo puede hacer. Y esto da muchas cosas muy bonitas que hablar. Tanto que en ese momento el pueblo de Israel estaba que se queja y no paraba de quejarse. Yo me acuerdo un varón judío que yo escucho a veces que habla siempre de la palabra de Dios, está predicando y contando los testimonios, cosas que pasan en Israel, de la gente que le predica a los judíos. Y él contaba como decía la gente en aquel tiempo, que ellos ataquean, no, que si agua, que si comida, decía él, la manera que lo decía te daba risa. Pero en verdad fue algo bien serio, porque esa gente todos los días se estaban quejando, que para qué nos sacaste de Egipto, para matarnos aquí. Bien malagradecidamente no veían las cosas grandes que Dios estaba haciendo en ellos, sino que se la pasaban quejándose y hasta criticaron hasta mismo a Aarón. Mas sin embargo, la vara de Aarón reverdeció de tal manera que dio fruto, almendra, en cuestión de poco tiempo, porque fue el mismo Dios que lo hizo hacer así. Una vara ya cuando es cortada y es disecada, pues ya no da fruto ni tampoco reverdece, mas la vara de Aarón sí se reverdeció en ese tiempo, y más en el tiempo que lo hizo, porque el poder de Dios, la unción de Dios estaba sobre él, y por lo tanto hizo un milagro para que la gente viera que Dios estaba con él, con Aarón también. La base bíblica se encuentra en Números 17, 1 al 13. Los tres objetivos de la clase: número 1, analizar la forma sobrenatural cómo Dios respaldó al ministerio de Aarón. Número 2, apreciar la actitud que merece el ser escogido para servir al Señor. Número 3, aplicar la conducta cristiana a la que se es propia del santo ministerio. El pensamiento central dice: todo ministro cristiano requiere el respaldo divino para servir en aquello para la cual es llamado. Una persona que no tiene el respaldo de Dios para un ministerio, simplemente el ministerio no va a trabajar. Y ahora hay personas que Dios los respalda, y por dado hecho Dios los bendice, y ya tú lo ves que se van ellos mismos alejando de Dios y contristando al Espíritu Santo de tal manera que ni se dan de cuenta que el Espíritu Santo no está con ellos, y las fuerzas que están obrando en ellos no son del Espíritu de Dios, sino son fuerzas demoníacas, fuerzas de la oscuridad, que son tan fuertes que no puede ver él claramente debido a su propia orgullo, su propia ¿cómo se diría yo? Enaltecimiento. Entonces no puede ver más allá de lo que le está pasando alrededor de él por todas estas cosas. El texto ahora dice: y florecerá y reverdecerá, florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de adelante de mí las quejas de los hijos de Israel con las que murmuran contra vosotros. Número 17:5. ¿Ven? Lo que acabamos de leer un poquito, o hace un par de minutos. Número 17:1 dice: luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, o sea, de su líder, de todos los príncipes de ellos 12 varas conforme a la casa de sus padres, y recibirá el nombre de cada uno sobre su vara. Escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara.
y las pondrá en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré vosotros, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos, y dieron sus varas, cada príncipe por las casas de sus padres, una de las varas, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre la vara de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que al día siguiente, ¿ves lo que estamos hablando? Vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y arrojado renuevo, y producido almendra, o sea que dio fruto. Qué símbolo ese, ¿eh? Cuando Dios coge a uno y da señal así, pues el ministerio de uno va a florecer. Dios va a alcanzar y va a cumplir el propósito que tiene que cumplir. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve a la vara a Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal de los hijos rebeldes, y harás cesar que las quejas de delante de mí, para que no mueran. Válgame. Hizo Moisés lo que mandó Jehová, y así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron con Moisés diciendo: he aquí, vosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercase y viniera al tabernáculo de Jehová morirá. Acabaremos de perecer todos, dijeron ellos. Una pregunta ahí, porque no quieren cambiar. Quieren seguir en la misma, y que Dios les bendiga y les provea y les escuche las quejas de ellos constantemente, y no quieren cambiar. Y no es así. ¿Cuántas personas hoy en día hacen esas cosas y sin darse cuenta que está bien, uno tiene que orar, pero también uno tiene que buscar la manera de cómo ser más eficiente en cómo cumplir la palabra de Dios, el propósito de Dios en nuestras vidas, y esperar en Dios con calma? Es verdad que la calma es una virtud, ¿verdad?, que solamente Dios la puede dar a través del Espíritu, pero también está en nosotros buscar esa virtud a través del Espíritu Santo, para que el Señor nos dé eso que necesitamos, esperar hasta que Él obre en el momento preciso, para con nosotros entonces poder trabajar para su gloria. Vamos a continuar leyendo. Dice aquí: el escogimiento de Leví como la tribu sacerdotal fue un acto soberano de Dios. Fue el Señor quien escogió a Aarón y a sus hijos para que le sirvieran como sacerdotes. Sin embargo, en el capítulo 17 de los Números, nos muestra que la obra de Dios nunca se hace sin oposición. Siempre será un reto servir a Dios, y a pesar del respaldo divino que viene incluido llamamiento al servicio. Ese fue el caso de la rebelión desde el capítulo 16 del libro de Números. Coré, Datán, Abiram tomaron gente y vinieron delante de Moisés y Aarón para rebelarse en contra de su autoridad que Dios había dado a su siervo. En realidad no debe haber sido una intervención singular de Dios. Aún la integridad física de su siervo del Señor hubiese sido afectada totalmente. Moisés y Aarón dirigieron al pueblo de Israel por 40 años en el desierto, y tuvieron que lidiar con la dureza del corazón de los israelitas. De ahí que muchas veces hizo falta la intervención de Dios mismo para defenderles. Fíjate, todo esto lo pasaron los israelitas por causa de ellos mismos. Porque si ellos se hubieran sometido a lo que Dios le hubiera dicho desde un principio, aunque Dios les haya dicho desde tanto tiempo, al ver la disposición del corazón de ellos, que quieren someterse a Él, buscarlo a Él y respaldar a los siervos que Dios puso ahí, el lapso de tiempo que ellos estuvieran pasando por el desierto hubiera sido más corto. Porque la misericordia de Dios es grande y Dios ama a su pueblo. Y por lo tanto, si ellos hubieran decidido obedecerlo a Él como Dios le había dicho desde un principio, no hubieran pasado 40 años, quizá la mitad, a lo mejor menos. Pero como fueron tan duros
en las cosas que hicieron ellos, que toda la generación esa de 40 se murieron. ¿Por qué? Y porque ya era demasiado. Y Dios tuvo que esperar que se muriera para entonces empezar con la nueva, a que ellos desde chiquitos fueran instruidos para que se metieran a Él y obedecieran lo que Dios estaba diciendo. Por eso, mira, muchas veces no nos damos cuenta nosotros que esas cosas, pues todo lo que hacemos para Dios, y si Dios nos manda al desierto a nosotros, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a proveer, Dios nos va a guiar y nos va a dar todo lo que necesitamos, aún hasta más. Pero tenemos que tener disposición propia en nuestro corazón, obedecer a Dios, someternos a Él y a su palabra, para que Dios pueda obrar en nosotros y bendecirnos, prepararnos para nosotros, para la obra que vamos a llevar y para entrar al cielo. Porque si no obedecemos a Dios aquí, menos va a ser en el cielo. Eso es simple como eso. Y por cierto, este libro fue escrito en el año 1400, en el peregrinaje que tuvieron ellos durante el desierto por ese tiempo. Imagínense cómo largo fue la cosa. 40 años es un montón de tiempo. O sea que los que estaban ya de 40 años en ese entonces, que salieron de Egipto, ya cuando terminó este peregrinaje ya se habían muerto, porque ya había pasado la generación de ellos. Ya tenían más o menos unos 80 años. Y el caminar y el rudaje de la vida que te iban en el desierto, pues los mató. ¿Me entiendes? Y también su propia manera de ser. Porque déjame decir unas cosas. Dios tiene una misericordia muy grande. Y como le había dicho, si uno se te dispone de tu corazón a servirle, Dios no nos va a dejar en miseria a nosotros toda la vida. Eso no es así, mi hermano. Vamos a continuar leyendo. Dice, las acusaciones de Coré y Datán, fíjate que tan malos que fueron que ellos, que la tierra se los tragó vivos. De la manera que ellos eran, tan podridos que tenía el corazón. Dice, la acusación de Coré y Datán y de Abiram eran que Moisés había traído a los israelitas de Egipto para matarlos de hambre en el desierto, y que había fallado la promesa de introducirlos en Canaán. Todo el que sirva a Dios debe saber que tendrá oposición tanto dentro del pueblo de Dios como de los que no conocen al Señor. Y fíjate una cosa, como les había dicho, ellos no reconocían que estaban mal, pero le echaban la culpa a Moisés y Aarón, como hace mucha gente hoy en día, que le echan de culpa a otros pastores, a sus líderes, cuando ellos mismos están mal y no quieren hacer las cosas que se les manda hacer a través de la palabra del Señor. Continuamos leyendo. Dice, Dios pide a Moisés que vuelva a hablar de parte de suya del pueblo, y la instrucción divina fue que la piedra que le pidiera perdón a cada uno de los príncipes del pueblo una vara de cabeza de las tribus, de todo modo que hubiese 12 varas, y que las escribiera el nombre de cada uno sobre la vara. El propósito de esta estrategia era confirmar la autoridad que el mismo Dios había otorgado a la línea sacerdotal de Aarón. El hecho que fuera Moisés quien debía escribir el nombre de cada príncipe en las varas era para confirmarlo frente a sus enemigos como los escogidos para liderar a Israel. El nombre de Aarón está escrito en la vara que fue presentada por la tribu de Leví. Nunca debemos usurpar el ministerio que Dios da a otros, sino ser fieles a aquello que el Señor nos ha encomendado a nosotros. El poner la vara en el tabernáculo de reunión enseña con las contradicciones surgidas ante los creyentes que deben resolver la presencia de Dios. Además, las varas debían ponerse delante del arca del pacto, porque aquel mueble representa el trono de Dios en el medio de su pueblo. Cuando presenten las situaciones propias del ministerio, ante todo debemos ir en oración a Dios y obtener su orientación sabia. El florecimiento de la vara escogida serviría como un sacerdocio a Israel del poder del Señor para mostrar su voluntad en cuanto al escogimiento del sacerdocio que él quiere. Todo siervo de Dios debe depender del poder de Dios para cumplir con el ministerio que se le ha llamado. Esto no significa dejar de prepararse teológicamente, sino saber que nuestra competencia proviene de Dios. 2 Corintios 3,
5. El propósito de aquel milagro prometido no era vindicar a Aarón ante los jefes de las tribus, sino hacer cesar la queja de todo el pueblo. El horrible pecado de que quejarse de Dios y de sus siervos todavía persiste dentro de muchos. Las quejas y la murmuración aparecen en 1 Corintios 10:10 como una de las causas por las cuales la mayoría de los israelitas no entraron a Canaán. Fíjate que con el chismoso siempre tiene problemas. El que se pasa metiéndose en la vida de los demás, pues no para edificar, sino para murmurar, siempre tiene problemas. Y hay que llegar a poner un pare y a través de la palabra corregirlo, porque si no, cuando viene a verse, toda la iglesia se destruye o se va separando por causa de eso. Se meten demonios, doctrina de demonios, y cuando viene a ver, el espíritu de saber también se mete y ahí acaba con todo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque empieza por esto mismo. En vez de someterse a Dios en espíritu, en verdad, como dice la palabra, porque a través del sometimiento a Dios, resistir al diablo y se vaya de ellos, se siguen sometiendo más a lo que el diablo les da a ellos o les pone en contra de ellos. Vamos a seguir leyendo. Dice aquí: el Señor, a quien sujeta al pueblo debajo del líder a quien escoge. Salmo 444:2. Así que no hubo resistencia ninguna otra tribu ante la demanda de Moisés. Todos en obediencia dieron las varas requeridas para que la señal de Dios se hubiera mostrado. El hecho que fueran 12 varas habla la responsabilidad que tenía cada príncipe de ejercer su autoridad en el rango que le había sido asignado, y a la vez ningún jefe de la tribu era totalmente independiente de sus funciones, sino que cada una parte del pueblo en su general. Todos los que sirven en la casa de Dios deben ser diligentes en guardar la unidad del espíritu y el vínculo de la paz. Efesios 4:3. El poner todas las varas de los jefes en las tribus delante del Señor, incluyendo la vara de la tribu de Leví, con el nombre de Aarón, muestra que los ministerios son lícitos cuando Dios mismo el que lo aprueba. Debemos tener claro que las iglesias no llaman a los hombres y mujeres al ministerio, y tampoco lo hacen los institutos bíblicos. Es Dios quien llama y es la iglesia quien respalda al que envía. Un ejemplo de ello fue la defensa de Dios mismo hizo de Moisés cuando sus propios parientes Aarón y María murmuraron de él. Número 12:5-8. Vamos a continuar leyendo. Dice: las varas fueron puestas en presencia de Dios al día anterior, y al amanecer siguiente del día todos pudieron presenciar la señal de respaldo divino a Aarón y a la tribu de Leví. Moisés fue el primero en verificar que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. O sea, que el milagro que Dios hizo aquí fue tan sobrenatural que no le cabía dado duda a ellos que fue Moisés que la cambió o puso otra vara ahí con un montón de hojas verdes para que la gente se engañara. No, Dios lo hizo de una manera tan formidable y tan espectacular que cuando ellos lo vieron eso se asombraron y no le acabo de decir duda en el cerebro de ellos de que Dios hizo algo especial para que ellos vieran el respaldo de Dios, el Señor, hacia Aarón y la tribu de Leví. Continuamos leyendo. Dice: de aquí aprendemos que cuando servimos a Dios en el ministerio no debemos gastar nuestra fuerza en defendernos. Lo que debemos hacer es encomendarnos al Señor, que nos llamó, y pedirle su pronto auxilio y permitirle obrar a favor nuestro. Podemos hacer nuestra promesa que ninguna arma forjada contra los siervos de Dios prosperará. Isaías 54:17. Debemos pedirle al Padre Celestial que, como hizo en el caso de la vara de Aarón, nuestro ministerio también pueden reverdecer y llevar mucho fruto para la gloria suya. No hubo réplicas de los rebeldes a aquella demostración sobrenatural. Por el contrario, cada príncipe de la tribu tomó su vara sin florecer, excepto la de Aarón. Cuando dejó claro el salmista
es el Señor mismo quien endereza la mesa delante de sus siervos, la presencia de sus ungüentadores. Salmo 23:5. La orientación ahora del Señor a Moisés fue que volviera, lavara a Aarón y la guardara delante del testimonio para que sirviera de señal a los hijos de Israel. La Biblia nos enseña que la obstinación es un pecado equivalente a la idolatría. 1 Samuel 15:23. La permanencia de aquel almendro en el arca del pacto les recordaría a los israelitas que deberían acatar obedientemente la elección divina del sacerdocio de Aarón. El propósito también era de por aquel milagro de los israelitas dejaran de quejarse delante del Señor. La última parte del versículo 10 deja claro que el pecado acarrea muerte. Por tanto, Dios no quiere que su pueblo peque y muera. Sabemos que aquel almendro florecido en la presencia de Dios y colocado en el arca del testimonio y una clara representación tipológica de Cristo. Después de morir por nosotros el pecado en la cruz, Jesús resucitó, está a la diestra del Padre, intercediendo por todos nosotros. Si ponemos toda nuestra confianza en Él como nuestro Salvador, somos perdonados del pecado y libres del poder del pecado y de la muerte. En el versículo 11, hallamos la obra obediente de Moisés que hizo el mando de Jehová. De aquí aprendemos que hay asuntos en la obra de Dios que no pueden esperar por nuestra pereza. Romanos 12:11. Hay cosas que hay que hacerlas, cuando hay que hacerlas en el momento, hay que hacerlas en el momento, no esperar para mañana. ¿Por qué? Porque Dios lo está haciendo por algo. Y si la necesidad está ahí, hay que hacerlo inmediatamente. Porque Dios sabe lo que va a pasar ahí después de ese, qué reacción va a haber y qué es lo que viene después de eso. Así que si Dios nos manda a hacer algo, mientras más rápido hagamos, mejor. Ahora, también si le buscamos dirección a Dios, Él nos dirá cuándo y dónde tenemos que hacer las cosas. Pero si mientras tanto, por eso tenemos que orar y dirigirnos a Él constantemente para que Él sea que nos dirija de la manera correcta. Si continuamos leyendo, dice el versículo 13, muestra al pueblo que tuvo tal temor de Dios que Él consideró el acercarse al tabernáculo del Señor como una causa segura de muerte. Entonces se preguntaron así a todos, que todos perecerían en la presencia del Señor. Realmente este temor reverente se parece a lo que expresa Isaías 8:13, que el Señor sea el temor de Israel. Sabemos que sin el temor de Dios no hay regreso, cordura y arrepentimiento. Pero en el temor del Señor sus hijos tendrán una fuerte confianza y esperanza. Proverbios 14:26. La pregunta de los israelitas, de así acabarán por perecer, todos hallan la grata respuesta en Cristo y su sacrificio en la cruz. El propio Jesús dijo que Él no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Lucas 9:56. Y como Él enseñó, Pablo, la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6:23. Como hijos de Dios debemos mostrar gratitud al Señor por la salvación y permitirnos guiar nuestros pies y nuestra conducta digna del evangelio que profesamos. Lo que acabamos de decir, lo que acabo de decir un par de minutos atrás. Que vamos a continuar leyendo aquí porque estamos en lo último ya. Después vamos a ir para nuestras preguntas generales, las 5 preguntas. Dice aquí, aprendemos que Dios mismo es el que escoge a quienes desea usar para sus distintos ministerios de su casa. Él hizo reverdecer la vara de la tribu elegida para el sacerdocio. Debemos recordar que las soluciones de los asuntos que se presentan en el servicio de Dios no vienen de la mente natural, sino de las estrategias divinas. Por tanto, es sabio usar armas espirituales en la guerra, que nunca es contra carne ni sangre. Así como el enemigo incitó a Corea, a Datán y a Abirán
para ir contra Moisés y Aarón. También hoy Satanás es el gran enemigo de su obra, de la obra de Dios. Eso nos hace estar vigilantes, alerta contra la acechanza y atentos a la manera como podemos mantener la victoria en Cristo que nos la dio en la cruz. Y la palabra de Dios dice que no podemos, lo he dicho varias veces, no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Por eso que tenemos que estar constantemente velando con ojo de águila, con el ojo del Espíritu, para poder ver con sabiduría de Dios, que tenemos que tener mucho cuidado y cómo actuar siempre. Nos vamos a ir a las preguntas de hoy. La primera pregunta dice: ¿qué parentesco había entre Moisés, Aarón y María la profetisa? Moisés y Aarón y la María la profetisa. Y la respuesta dice: Moisés y Aarón eran hermanos y María era hermana de ambos. La pregunta número 2 dice: ¿de cuál tribu de Israel vino nuestro sumo sacerdote Jesucristo? Nuestro sumo sacerdote Jesucristo, dice la respuesta, vino de la tribu de Judá, conforme a los hebreos. Y la tribu de Judá también, entre ellos, con el tiempo se unieron. La tribu de Judá se compone de la tribu de Leví, Judá, y no me acuerdo cuál es la otra tribu que también está, que son tribus sacerdotales. La pregunta número 3 dice: ¿fueron a los procesos evidentes en la vara de Aarón que dieron muestras de la preferencia divina para el ministerio? La respuesta dice: frente al testimonio de la vara de Aarón, reverdeció, floreció y echó nuevo y tuvo fruto que fueron almendras. La otra pregunta dice: ¿qué importancia tiene la dirección divina en los asuntos de la obra de Dios? Y la respuesta dice: definitivamente la obra del Señor y sus siervos y los siervos suyos deben hacerlo todo en la dirección de Dios para que no haya tropiezos. Cuando Dios dirige las cosas, es muy raro que haya tropiezos y haya problemas. Si los hay problemas grandes, es porque hay un propósito atrás de eso. Algo quiere Dios que hagamos. O sea que tampoco se puede turbar nuestro corazón, sino seguir orando y esperando en Dios, que es el que va a hacer algo ahí. La última pregunta dice: ¿cuál es la manera en que deben conducirse los ministros del Señor? La respuesta dice: el santo ministerio requiere una conducta irreprensible por parte de los siervos de Dios. Una conducta que debe señal de que hemos sido redimidos, preparados, regenerados para ejercer nuestro ministerio, lo cual Dios nos ha dado. Si nosotros decimos que tenemos un ministerio y hacemos de otra manera, pues ya tenemos un problema seriosísimo ahí. Porque el ministerio tiene que estar preparado para sobrellevar todas esas cosas, ir por encima de eso y hacer la voluntad de Dios y mantenerse en santidad en todo tiempo. Hasta aquí esta clase. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, pasen buenas noches. Shalom a aquellos que no me han visto. Por favor, le encarezco de todo corazón que comparte este video, que le den like, suscríbase para que siga recibiendo más historias bíblicas misteriosas, y también la escuela dominical que lo grabamos los sábados. Que pasen muy buenas noches, que Dios me los bendiga a todos, y mañana es cumpleaños de mi esposa, que Dios me la bendiga mucho. Esperamos la próxima semana que vamos a tener unas clases muy bonitas también para compartirlas con ustedes. Que Dios me los guarde, nos vemos la próxima.